Hola, hola, muy buenas tardes queridos hermanos. El día de hoy vamos a hablar de la vida espiritual versus la vida en la carne, en la vida en nuestra humanidad, ¿ya? Que, que es muy distinta, si bien nosotros tenemos la vida del Espíritu a través de la unidad del Espíritu Santo, eh, también tenemos nuestra parte humana, nuestra parte carnal, y se opone. La palabra de Dios enseña que la parte carnal se opone a la vida del Espíritu, a sujetarse a la palabra de Dios, a sujetarse a la guianza del Espíritu Santo, porque dice que no puede, no puede sujetarse. Vamos a orar al Señor para que nos dé entendimiento, eh, de, nos dé el discernimiento y que aprendamos a conocernos, a discernir en qué momento nosotros realmente estamos caminando en obediencia al Señor, en qué momentos nos movemos en el Espíritu y en qué momentos estamos moviéndonos en nuestra carne, moviéndonos en nuestras emociones, guiadas, ¿cierto?, por, por esta inclinación al pecado, al error, a la debilidad. Y hay diferencias bien claras ya respecto a esto. Lo vamos a estudiar, vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por esta instancia que nos das de poder reunirnos una vez más en pos de tu palabra. Padre eterno, Santo Dios, te damos gracias, Papito, por todas tus bondades, tu misericordia, por todas tus enseñanzas, Señor bendito Dios, porque sabemos que tú quieres lo mejor para tus hijos, que tú quieres, Señor bendito, que alcancemos conocimiento pleno de tus maravillas, Señor bendito, quienes somos en Cristo Jesús, de todas las maravillas que tú has hecho en cada uno de los corazones. Pedirte por mis hermanos, Señor, aquellos que oirán esta palabra, Señor bendito, por aquellos que, bendito Dios, podrán, Señor, a través de esta palabra, Padre, recibir revelación de tu Espíritu Santo, poder crecer, Padre eterno, conocerse mejor, Padre Santo, bendito Dios, para así poder discernir, Señor bendito, y a través de tu gracia, de tu amor, de tu fidelidad, Padre, caminar en justicia. Gracias te damos de todo corazón por todas tus bondades, por las familias representadas, Señor, en la vida de mis hermanos. Guarda las familias, sean tus ángeles custodiándoles, Señor, en el nombre precioso de Yeshua, y que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea sazonada con gracia, que sea tu Espíritu Santo guiándome, Señor bendito, para que esta palabra, Señor, dé fruto al 100 por 1, eche raíces en los corazones, Padre eterno. Gracias te damos, bendito sea tu nombre por siempre. Quedamos en tu presencia, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, primero que todo vamos a recordar que nosotros somos seres tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Ya estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Tenemos que entender que este cuerpo es donde nosotros nos movemos, ¿ya? Nosotros no somos este cuerpo va a la tierra, va a muerte, este cuerpo se deteriora, se corrompe y muere, y está sujeto a muerte porque está sujeto al pecado. Dios lo determinó así por el pecado de Adán. Dijo: el día que comieres de él, ciertamente moriréis. Claro, porque pecaron, desobedecieron. Dice que el pecado trae castigo, el pecado en sí trae castigo. ¿Cuál es el castigo del pecado? La muerte. Por lo tanto, este cuerpo corrupto, este cuerpo se deteriora y muere, ¿ya? Para aquellos que han confiado en el Señor, que han creído en Él, dice que lo corrupto de este cuerpo va a ser absorbido por lo incorruptible de un cuerpo inmortal glorioso, ya que tiene que ver con nuestro espíritu y nuestra alma. ¿Qué es el alma? El alma es el asiento de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, ¿ya? En el alma nosotros sentimos, en el alma nosotros tenemos emociones y creamos sentimientos. Nuestros sentimientos se basan en nuestras emociones, muchas veces están ligados a nuestras emociones. A medida que permanecemos mucho tiempo en una emoción, provocamos un sentimiento. Es importante que tú puedas diferenciar eso, ¿ya? Una persona que tiene una emoción
digamos, de ira, de rabia muy continua, permanente, esto se vuelve después en un sentimiento, que puede ser un sentimiento de amargura constante, puede ser un sentimiento de depresión, un estado depresivo, de desánimo constante, ¿te fijas? Y provoca sentimientos de resentimiento, eh, 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 todo estado emocional que dure más de un tiempo prudente pasa a ser un sentimiento, se transforma y viene a ser parte de ti, de tu vida. Por eso que es tan delicado cuando nosotros, por eso que la Biblia enseña que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque si nosotros permanecemos mucho tiempo enojados, ese enojo, esa ira se transforma en rencor, en resentimiento, sentimientos que realmente enferman y nos destruyen, ¿ya? Porque es pecado estar resentido, estar enojado. Por eso que, claro, en el momento tú te puedes airar, te puede molestar una actitud, te puede parecer mal. La Biblia nos dice que no lo hagamos, ¿me entiendes? Somos seres humanos, estamos en este cuerpo, no podemos negarlo. Y tenemos sentimientos, emociones y nos pasan cosas. Entonces, claramente nuestro cuerpo reacciona, nuestras emociones reaccionan, pero inmediatamente nosotros debemos sujetar nuestras emociones. ¿Y eso cómo se logra? A través de la vida del espíritu, a través de la vida espiritual. ¿Qué es el espíritu? El espíritu, primeramente nosotros como seres humanos tenemos el neuma que es el espíritu de Dios, que es el que nos da vida. ¿Ya? Sin el espíritu de Dios nosotros no podríamos ser seres vivientes, no podríamos ser almas vivientes, nuestra alma no estaría con vida. Solo a través del espíritu que Dios nos da es que nos otorga la vida y podemos respirar, que es un acto impensado, es un acto, digamos, que lo hacemos mecánicamente. Tú no estás pensando, estoy respirando, no estoy respirando. Tú no estás pensando en respirar, sino que solo se produce la vida de forma instantánea y esa la provoca el neuma, la vida de Dios en nosotros. Por otro lado, tenemos ese espíritu que Dios nos da para poder vivir, con el cual nosotros debemos sentirnos identificados. ¿Ya? Él es nuestra vida, nuestra verdadera vida. Y el alma, cada uno tiene un alma. Y el alma es neutra. El alma puede estar sujeta al Espíritu de Dios o puede estar sujeta a la carne, a las pasiones y al pecado, a las debilidades de la carne que están en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos demanda el Señor? Que cuando nosotros nacemos de nuevo del agua y del Espíritu, nos hemos arrepentido, somos bautizados en Cristo Jesús. Dice que el Espíritu Santo en nuestro bautismo viene a morar en nosotros. El Espíritu de Dios, las arras de su promesa, de nuestra redención, dice que viene y se une al Espíritu que Dios nos dio, que es el neuma, a nuestro Espíritu, que fue dado también por Dios. Se une para santificación y dice que Él hace una separación entre el alma y la carne, ¿ya? Y el cuerpo. Él separa el alma del cuerpo. Entonces el alma que por años estuvo ligada a las estuvo sujeta a la carne, a la vida humana, a la vida pecaminosa, a la vida débil del hombre, del ser humano, donde están todas las inclinaciones pecaminosas o erradas, digamos, las debilidades humanas, ya sea la envidia, la codicia, la mentira, el engaño, adulterio, fornicaciones, todo lo que tenga que ver con nuestros errores, con nuestras debilidades, nuestros temores, nuestros egos. El alma, mientras estuvo sujeta a ese tipo de inclinaciones, el alma fue adquiriendo una conducta, un mover, sentimientos, tomamos decisiones en base a la carne, nos emocionábamos en base a la carne, sentíamos en base a la carne y fuimos adquiriendo patrones de conducta de manera reiterativa y nos fueron formando. ¿Ya? Pero cuando Cristo viene a tu vida y nosotros nos arrepentimos, nos damos cuenta de que estamos mal, de que llevamos una vida complaciente, que hicimos las cosas mal, nos arrepentimos, nos bautizamos, viene el Señor y hace una separación entre la carne y el alma. Y el alma, y al venir el Espíritu Santo a morar en nosotros, dice que el alma queda sujeta al Espíritu de Dios. Y empieza el proceso de redención. ¿Qué significa esto? Dios nos perdona de una.
¿ya? Él no da su espíritu de a poco, ni tampoco es que nos va perdonando de a poquito, no, Él nos perdona, realmente nos perdona. El tema es que cuando recién partimos nosotros necesitamos tener el conocimiento de cuáles son nuestras inclinaciones, tener el conocimiento de quién éramos en la carne para poder nosotros arrepentirnos de corazón y poder realmente reconocer quiénes éramos para poder enmendar, para poder caminar en la gracia de Dios. Sin el arrepentimiento nosotros no podemos recibir su gracia, no podemos percibir la obra de Dios en nosotros, no podemos percibir su gloria, su poder manifestándose, porque solo en aquellos que se arrepienten el Espíritu Santo puede obrar de un arrepentimiento genuino. Entonces, para esto es que nos toma toda una vida, mientras el Espíritu Santo mora en nosotros, hasta el último día que estamos en este cuerpecito, estamos siendo redimidos, estamos siendo santificados. Dios nos va mostrando la verdad paso a paso, camino a camino, y dice, por eso que el apóstol Pablo dice que estamos sujetos a muerte y a vida. Para que el poder de Cristo repose sobre nosotros, pasamos por muerte. ¿Qué significa esto? Que Dios deja en evidencia nuestras debilidades, que nos permite darnos cuenta, verlas, nuestros errores, para que luego nos arrepintamos y el Señor pueda derramar su gracia para que nosotros podamos caminar en su verdad, en amor. ¿Te fijas? Y esto es algo constante, permanente. Así que el hermano que dice que no peca, es un mentiroso, porque no es así. Todos nos equivocamos, todos cerramos, todos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros los creyentes que amamos a Dios no queremos pecar, no queremos cerrar, queremos ser obedientes, y por eso siempre estamos permanentemente en comunión, estamos permanentemente queriendo aprender la palabra de Dios, queriendo adquirir el conocimiento para caminar conforme a su diseño y conforme a su palabra. Te fijas, nos preparamos porque sabemos que su venida está cerca, y si así no fuera, de todos modos sabemos que tenemos que estar preparados, ¿cierto? Porque no sabemos qué día vamos a partir de este mundo y vamos a tener que presentarnos delante de Dios para dar cuenta de todo lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Y si realmente amamos a Dios y queremos pasar una eternidad con Él, es necesario que seamos redimidos. Dicho todo este contexto, mira todo lo que me tomó para poder hablarte de esto. Muchas veces por nuestras propias traumas, inseguridades, cosas que hemos vivido, hemos visto tanta maldad en nosotros mismos, que hay momentos en que nos sentimos dudosos, nos sentimos débiles y decimos, ¿será que esto es de Dios o seré yo? ¿Será mi carne o realmente es el Espíritu Santo que me está hablando? ¿Cómo identificar que esto que estoy sintiendo, que esto que estoy queriendo no es un engaño, no es mi carne, no soy yo, sino que realmente es Dios? ¿Cómo puedo saber si esto es la vida del Espíritu? Bueno, la Biblia nos enseña. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, del verso 16, vamos a leer hasta el verso 25, ¿ya? Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podáis hacer lo que deseáis. ¿Ya? Para eso se opone, para que evitar de que hagamos, ¿cierto? Lo que el Espíritu quiere. La carne se opone al Espíritu, le resiste, para que no hagamos la voluntad de Dios. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. ¿Cuáles son estas? Inmoralidad. O sea, tú quieres saber si aquello que vino a tu corazón es de Dios o no es de Dios, es espiritual o es carnal, es algo inmoral. Si es inmoral, no es de Dios. Impureza, dice, sensualidad, no es de Dios. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, imagínate, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto,
Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque andan en la carne, por eso no pueden heredar el reino de Dios. ¿Y cuáles son estas cosas? Ya las dijimos: inmoralidad, todo tipo de sensualidad, impureza, idolatría, hechicería, enemistades, andar peleando, pleitos, celos, enojos, rivalidades. Mira, esas cosas que uno las ve tan cotidianas muchas veces en lo laboral, en el colegio, a medida que vamos creciendo. Eso es no porque lo veamos todos los días en diferentes situaciones, en las mismas naciones. Hoy en día se viven muchas disensiones con el tema de la política, de las diferencias de opiniones. Y todo esto es carne, dice aquí. Pleitos, enemistades, disensiones, rivalidades, sectarismo. Todo esto es obra de la carne. Dios nos llama al amor, a la unidad del Espíritu Santo, a tener un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo amor. Imagínate, estamos lejos, ¿cierto? Si tú miras la sociedad hoy en día, uno puede decir, ¿realmente estamos lejos de esto? Claro, porque mucha gente no busca a Dios, no quiere, no le interesa, porque su carne se opone a la obra de Dios. Y como se oponen, siguen sus propios razonamientos, sus propios pensamientos y los pensamientos que el mundo les adoctrina. No así lo que hemos creído en Dios. Buscamos la mente de Dios, queremos hacer la obra de Dios y lo que Dios manda. Y por eso muchas veces la gente no nos entiende, porque creen que vamos contra el mundo, pero nosotros no vamos contra el mundo, nosotros vamos a favor de Dios. Y si eso implica no aprobar las cosas del mundo, obviamente que lo vamos a hacer así, pero no por ir en contra del mundo, sino que más bien porque buscamos a Dios y entendemos que a Él debemos obediencia antes que al hombre o a la doctrina que el mundo vende. ¿Te fijas? Entonces ahí tenemos que hacer la separación. Entonces dice que luego vamos a seguir leyendo. Mira lo que dice, qué importante esto. Fíjate que dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino, porque se opusieron a la obra de Dios. Ahora, más bien, dice en el 22, el fruto del Espíritu es, aquí vamos a ver el fruto, cuando tú andas en el Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Te fijas? Una persona que anda en el Espíritu anda en amor, anda en paz, anda en paciencia, es benigna, no piensa mal del otro, es bondadoso, es fiel. Fidelidad, mansedumbre, es decir, soporta con mansedumbre la debilidad del otro. Dominio propio, se sujeta su carne, la sujeta al espíritu. Tiene dominio propio, se domina a sí mismo, domina sus pasiones, domina su alma de las pasiones de la carne a través del espíritu. Contra tales cosas no hay ley. Claro, porque cuando tú andas en el espíritu andas en amor, y si andas en amor no necesitas luchar. Yo no tengo que luchar para no hacerte daño, porque yo te amo, y como te amo quiero lo mejor para ti. Entonces no tengo que luchar para no dañarte, para no responderte mal, para no herirte, para no envidiarte, para no quitarte algo, para no robarte. Yo no lucho con eso, porque te amo, porque me amo yo y te amo a ti. Primeramente amo a Dios, me amo a mí y te amo a ti. Por lo tanto, no tengo que luchar. No tengo que esforzarme siquiera para no robarte, para no mentirte, para no celarte, para no incitarte al odio, para no herirte, para no dañarte. No, porque ando en el amor, ando en espíritu. Entonces no necesito luchar para eso. ¿Te fijas? Qué importante esta palabra. Dice: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Te fijas? Y andas en amor. Entonces no puedes sentir celo, no puedes sentir envidia, no puedes sentir sectarismo, disensiones, hechicería, no puedes sentir enojo, rivalidades, pleito. Ahora bien,
puede venir la tentación, puede, claramente que sí, pero no te dejas llevar por ella. ¿Te fijas? No te dejas llevar por ella. Más bien sujetas, renuncias a eso y te sujetas a la voz del Espíritu Santo. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Si tenemos al Espíritu Santo, movámonos en Él y no en la carne, porque deudores somos no a nuestra carne. No, mucho tiempo vivimos sujetos a la carne, a nuestras pasiones vergonzosas, a muchas cosas que hicimos mal en nuestra vida anterior a Cristo. Pero ahora que estamos en Cristo, debemos andar en el Espíritu y obedeciendo a la voz del Espíritu, renunciando a ese tipo de pasiones vergonzosas, a esas cosas que hacíamos antes de Cristo. Mira Romanos 8. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de muerte. Está hablando no de tu cuerpo físico, está hablando de tu vida espiritual, está hablando de tu alma, que la ley del Espíritu de vida, o sea, el Espíritu de Cristo en mí, me ha librado del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque se ha unido a mi espíritu. Mi alma está sujeta al Espíritu de Dios. Y cuando este cuerpo perezca, mi alma y mi espíritu ascienden, ya trascienden. Y dice que hay resurrección de los muertos, que esto corrupto se va a volver incorruptible y que tendremos cuerpos gloriosos. ¿Te fijas? Y eso es ahora, en este momento. Tú no tienes que esperar a morirte para ver esto. Del momento que Dios derrama de su espíritu en ti y en mí, tú ya eres libre del pecado y de la muerte. Lo que pasa es que aún no has tomado conocimiento de el pecado que mora en ti. Aún no eres consciente de toda tu maldad, no somos conscientes de toda nuestra maldad, porque Dios lo hace de una manera paulatina. La redención es un proceso, es instantáneo que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, es algo así, que pasa, sucede, pero la redención es un proceso, porque tenemos que ir adquiriendo este conocimiento, esta madurez, y a medida que vamos siendo ejercitados por Dios, vamos madurando. A medida que vamos siendo ejercitados en la bondad, en el amor, en la mansedumbre, en todas esas virtudes que nombramos recién, en la paz, en el gozo, en la paciencia, en la benignidad, en la fe, a medida que vamos siendo ejercitados, vamos creciendo y vamos dejando las obras de la carne, y cada vez la carne tiene menos influencia en nuestra vida, en nuestra alma. ¿Por qué? Porque ahora estamos obedeciendo, estamos caminando, estamos siendo ejercitados por el amor de Dios que ha sido derramado en cada uno de nosotros. Por eso podemos perdonar, por eso podemos no estar resentidos, no estar amargados, no estar llenos de odio, no maldecir. Por eso podemos llevar una vida sana, por eso podemos cuidarnos de nosotros mismos, amarnos, cuidando nuestro cuerpo, nuestra alimentación, cuidándonos de no cometer tantos excesos, ¿cierto? Sabemos que lamentablemente todo está corrompido, la alimentación ha sido modificada, pero tratamos en lo posible de alimentarnos bien, de tener una vida saludable. ¿Te fijas? Porque nos amamos, porque amamos la obra de Dios en nuestra vida, amamos a nuestra familia y también cuidamos de ellos. Entonces dice, es muy importante esta parte, ¿ya? Dice, porque los que viven conforme a la carne, Romanos 8:5, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu ponen su mente. Porque la mente puesta en la carne es muerte, claro, porque piensa en el pecado, en cosas malas, no está pensando en algo bueno. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Mira, es súper fácil. Cuando te venga un pensamiento, si no te trae paz, entonces, si no te trae vida y paz, entonces es carne. Así de simple. Si tienes un pensamiento reiterativo que te está quitando la paz, eso no es de Dios. Romanos 7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Te fijas? Es como boicotear.
la obra de Dios. Y te atormenta y muchas veces te saca de la paz, te saca del amor y te hace andar en amargura y en tristeza y en vez de que fueras un creyente parece que fueras una persona incrédula, un ateo, en vez de estar con gozo, con alegría por lo que Dios está haciendo en tu vida, de que tienes la vida del Espíritu, que tienes a Dios en tu corazón. De solo saber eso ya nosotros deberíamos ser personas muy alegres, muy alegres. Pero no siempre es así, por un tema de inmadurez, por un tema de falta de conocimiento, de ignorancia de quienes somos. Mira Romanos 8:8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Claramente no pueden. Por eso que la persona que no ha nacido de nuevo, que no ha recibido al Espíritu Santo, dice que no tiene vida eterna y no tiene participación en el reino de Dios y no puede agradar a Dios. Esas personas están apartadas de la vida de Dios, ajenas de la vida de Dios. Por eso que viven en pecados y viven haciendo todas las obras de la carne que leíamos atrás. Un creyente cristiano que tiene la vida del Espíritu puede pecar, sí, nadie dice que no, pero peca por ignorancia, ¿ya? Normalmente no peca porque quiere pecar, no peca a conciencia, sino que peca de manera inconsciente. Y muchas veces sí puede cometer pecados, ya pongámosle más grandes, son producto de traumas, de ataduras, son pecados que normalmente vienen unidos a un trauma del pasado, a algo que se manifiesta producto de alguna situación que vivió en su vida adolescente o de niño, que provocó una atadura espiritual en él. Y por eso que hay pecados con los cuales muchas veces nosotros como creyentes luchamos. Pero en realidad no tiene que ver con un pecado en sí, sino con algo de nuestro pasado que quedó ahí y nos marcó. Entonces nosotros tenemos que ser capaces muchas veces de pedirle al Señor revelación de estas cosas para que Él pueda cortar ese tipo de maldiciones, cortar esos traumas, sanar nuestro corazón, redimirlo, ¿cierto?, de esas cosas y que Dios nos muestre por qué nos estamos conduciendo de esa manera, por qué luchamos con ese pecado, por qué me cuesta tanto dejar esto, qué es lo que provoca en mí, por qué lo hago, Señor, muéstrame. Y Dios lo hace, porque de esta manera Dios te hace consciente y tú te puedes arrepentir y Él puede derramar su gracia para que puedas ser sano. Después Romanos 8:9 dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. O sea, te está asegurando y diciendo, sin embargo, vosotros, si tienes el Espíritu Santo y eres de Cristo, imposible que te muevas en la carne. Eso es lo que te está diciendo. Porque el Espíritu de Dios habita en ti, entonces tu alma está sujeta al Espíritu. Pero si alguno no tiene el Espíritu, el tal no es de él. Claramente eso es lo que está diciendo. Pero entonces, ¿por qué, hermana, yo sigo pecando? Si yo tengo el Espíritu Santo, yo he visto cómo Dios obra en mi vida, pero hay veces que me equivoco, hay veces que me pasan cosas, hay veces que reacciono mal. Entonces, ¿por qué me pasan esas cosas, hermana? Porque hay cosas, como te decía yo, que aún no has superado, que tú aún no has identificado, de las cuales no eres consciente, por lo tanto tienes que orar y pedirle a Dios revelación de esas cosas. Porque mira, esto es así, pongámosle que tú tienes un elefante, lo tienes amarrado, ¿ya? Amarrado. El elefante cada vez que vaya a dar un paso, como tú lo tienes amarrado con una soga, él al tirar se va a dar cuenta que tiene una atadura. Lo va a intentar las primeras veces, pero después, una vez que tantas veces de tirarlo, se va a dar cuenta de que no puede salir de ahí y lo va a dejar de intentar porque va a asumir que tiene esa atadura. Pero ¿qué pasa de que después tú vas y le quitas la amarra? Que es lo que Cristo hace con nosotros. Viene y hace la separación del alma, ¿cierto?, a la carne. Viene y quita esa atadura, ¿ya? Hace la separación, se rompe el velo, dice, ¿ya? ¿Y qué pasa? El elefante no se va a mover porque él sigue creyendo que tiene esa atadura y se va a quedar ahí. ¿Te fijas? Porque él cree de que todavía tiene esa atadura ahí puesta. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros. Nuestra alma estuvo tanto tiempo sujeta a la carne, a nuestras debilidades,
que toma tiempo de que se pueda sujetar al Espíritu. Es un ejercicio, es una cosa diaria, es una lucha continua que nosotros los creyentes tenemos. Y además debemos considerar que no solamente nuestra carne se opone, sino que también las huestes espirituales. Viene el enemigo en el aire y pone pensamientos en tu corazón, te pone temores, te pone cosas, te trae cosas del pasado, a través de las mismas personas, hasta muchas veces nos provoca situaciones en las cuales tú reaccionas mal, ¿te fijas? Porque de esa manera te saca de la paz, te saca del gozo, te saca del amor. En el fondo lo que él quiere es destruir y fastidiarnos, ¿te fijas? Entonces, claro que sí, nos equivocamos, pero no queremos hacerlo, ¿te fijas? Entonces, es un proceso, tienes que saber esto y esta palabra tiene que traer paz a tu corazón y a la vez hacerte más diligente. Si hay algún pecado, hay alguna debilidad con la cual tú estás luchando, si hay algo que te está incomodando, si me dices, hermana, ¿sabes qué pasa? Que realmente después de escuchar esta palabra me doy cuenta que estoy amargada, me doy cuenta que no tengo paz, no estoy en paz conmigo, algo está pasando. Bueno, esta es la instancia de que tú puedas orar al Señor y preguntarle, Señor, ¿qué me está robando la paz? ¿Por qué tengo esta inquietud? ¿Por qué tengo este desasosiego? ¿Qué estoy haciendo mal? Padre, dime. Y recuerda que todo es por fe. Caminamos por fe, no por vista. Recuerda que caminamos por fe, no por vista. No queremos pecar, pero nos equivocamos, porque estamos en este cuerpo. Pero Dios en su infinito amor y gracia nos ayuda en nuestras debilidades. Él dice, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Dios no te quita el pecado, porque seguimos en este cuerpo. Pero Dios derrama gracia para que tú lo superes, para que tú te eleves y andes en amor, derrama gracia para que tú puedas superar eso. Pero no te lo quita, porque tendría que sacarte del cuerpo y nosotros estamos en este cuerpo. Entonces es una batalla permanente, una batalla permanente, pero a mayor, dice pecado, mayor gracia, claro, porque a medida que tú vas tomando conciencia de pecado, Dios va derramando más gracia, más amor en ti, más gracia, más poder de Él para que tú puedas superarlo y andar permanentemente en amor. De eso se trata. Y esto no termina hasta el día que partimos de este mundo. Así que yo te animo a que permanezcas en el amor, en la palabra de Dios, que sigas con la misma esperanza, que no vengan pensamientos a tu corazón que yo no sirvo para esto, que siempre me estoy equivocando, que por qué hago las cosas mal, que me siento escasa. No, evita esos pensamientos, porque esos pensamientos no son de Dios. Todas esas culpas, todas esas artimañas de condenación no son de Dios. Él dice que el que acusa es otro. El enemigo es el que te acusa. Dice que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, esta palabra tiene que traer paz a tu corazón. Bueno, querido hermano, recuerda, ponte en oración, pídele a Dios revelación. Y el Señor te va a librar, el Señor te va a ayudar. Él es el que nos muestra todas las cosas. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Dice que apartados de Él nada podemos hacer. Nada bueno podemos hacer. Entonces, si tú dependes de Él y te pones en oración, Dios te va a librar. Un abrazo, bendiciones y que estés muy bien. Cariños.